Si usted le preguntaran claramente cuál es la razón de la iglesia, ¿podría contestar? Sin preámbulos, sin dudas, sin pensarle mucho. Rápidamente usted podría contestar cuál es la razón de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Para Dios? ¿Para adorar a Dios? Sí. ¿Alguna otra? Conocer su palabra, es un buen punto. Predicar el evangelio. Charles Spurgeon dijo una vez: creo que una razón por la cual la iglesia de Dios en este momento tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. Y en otra cita que él comentó, dice lo siguiente: la misma iglesia que más le gusta al mundo es seguro que es la que aborrece a Dios. Definitivamente hay confusión entre las iglesias. El mundo es normal que esté confundido respecto a la que es la iglesia, pero cuando esto se da dentro de la iglesia, es terrible. En las últimas décadas se ha visto el crecimiento de muchas iglesias, movimientos dentro de las iglesias que han desvirtuado mucho el propósito de la misma. Hoy vemos hombres, pastores, líderes que tienen aviones privados, que tienen mansiones. Tenemos iglesias que predican todo menos la palabra de Dios, iglesias que comparten acerca de psicología, de motivación, de que usted puede ser un campeón, que usted debe de pasar una vida agradable, que usted pare de sufrir. Hoy vemos también institutos bíblicos que alejan a los hombres que quieren acercarse para ser preparados del objetivo de la iglesia. Es dramático. Pareciera que nosotros no nos damos cuenta fácilmente de la gravedad del asunto. No tener un propósito definido y claro nos llevaría definitivamente a una meta equivocada. Y esto se está dando mucho en las iglesias. Hace tiempo me acuerdo que hubo un joven que salió del seminario y nos compartió un estudio acerca de una palabra muy rimbombante: cosmovisión. Cuando la escuché dije, pues, ¿de qué se trata este asunto? La verdad es que es el mismo asunto de siempre. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Y aunque este muchacho lo hizo ver con todo una presentación muy interesante, por cierto, la pregunta sigue siendo la misma. Son las mismas preguntas que el ser humano se ha hecho desde siempre. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A dónde voy? No sé si a usted le pasó, pero yo en mi juventud hubo un momento que me cayó el 20, que me di cuenta de que el tiempo pasa, de que está uno dirigiéndose derechito a la muerte, que el tiempo pasa así. En ese momento recuerdo claramente que dije, bueno, estoy desperdiciando mi tiempo. No sé ni qué estoy haciendo aquí, ni para qué estoy, ni por qué. Yo conocí al Señor a los 19 años y les puedo decir con toda sinceridad que todas esas dudas, todas esas circunstancias, todo eso que yo veo en otras personas que tanto les acongoja, se resuelven con Cristo. Es eso. Cristo es la pieza faltante en el rompecabezas de la vida de todo ser humano. Y mientras no esté esa pieza ahí, no podrá usted encontrar ni el qué, ni el por qué, ni el para qué de su vida, ni siquiera su destino final. Y bueno, tristemente pasa que las iglesias se pueden desviar. Y la respuesta a la pregunta ¿para qué está en este mundo la iglesia? Se responde a través del propósito que Dios tiene para su iglesia. Miren, el mundo espera de nosotros, de la iglesia, que seamos un reflejo claro de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta usted de eso? El mundo allá afuera espera que cuando nosotros nos llamamos la iglesia de Jesucristo, reflejemos exactamente el carácter de nuestro Señor. Que el pasaje que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje, el mundo espera que la iglesia refleje lo que eso dice. Tristemente, una iglesia que no tiene claro su propósito difícilmente podrá ser testimonio hacia el mundo. La iglesia primitiva, cuando usted se vaya a Hechos, tenía claro algo, hermanos, muy claro: la gloria de Dios. Estos 12 hombres más otro puñado más,
de hombres y mujeres, discípulos, creyentes, impactaron su sociedad. ¿Sabe por qué? Porque así como su Señor, no se desviaron de su propósito. Una iglesia que se desvía de su propósito difícilmente impactará en la sociedad a la forma y la manera que Dios espera impactarla. Muchas iglesias hoy en día pareciera que no saben realmente lo que Dios espera de ellas y han desviado sus esfuerzos, sus energías en cosas que no son por lo cual Dios dejó aquí a su iglesia. Lo que la semana pasada vimos, el origen de la iglesia, se complementa con lo que hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Para que la próxima vez que alguien les pregunte, como yo lo hice aquí al principio, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Usted ni siquiera lo piense ni lo dude. Lo diga de una manera clara y precisa. Para que entonces, cuando usted se congregue en esta iglesia, sepa por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Y que no esté tal vez usted confundido con lo que es la iglesia ni cuál es el propósito de la misma. Porque a veces hay gente que se acerca a las iglesias y no entiende cuál es el propósito de una iglesia. Quiere muchas cosas, quiere diversión, quiere motivación, quiere que lo apapachen, pero no se da cuenta de la importancia, la trascendencia de lo que es congregarse en una iglesia para glorificar a Dios. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a estudiar este tema, así que le pido que incline su rostro y vamos a comenzar el estudio pidiéndole a Dios su dirección y que lo que aquí se diga sea realmente la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos por siempre tu misericordia, tu bondad. ¿Quién eres tú para nosotros? ¿Cómo eres tú? Es un privilegio sabernos hijos tuyos, es una gran bendición el no estar desprovistos de guía por tu Santo Espíritu, ni de tu santa palabra, ni tampoco estar desprovistos del compañerismo y de la comunión que tenemos unos con otros. Todo esto nos lo has dado, Señor, y también este tiempo para poder estudiar tu palabra. Queremos con toda sinceridad delante de ti decirte que necesitamos dirección, necesitamos cambiar, y por lo tanto nos sometemos a ti, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ánimo, nuestro esfuerzo en este tiempo para ser transformados por tu palabra, para que lo que digamos, entendamos, aprendamos, sea realmente de beneficio al objetivo que tú tienes para la iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, propósito. ¿Qué es propósito? Se describe como el fin al cual nos llevan nuestros esfuerzos. Cualquier organización, hermanos, cualquier organización tiene un propósito. Ya sea un negocio, ganar dinero, ya sea una institución como una universidad, que es la de conseguir excelencia en sus alumnos. Todo esto es importante, el gobierno, todas las instituciones tienen un propósito. El Señor Jesucristo es nuestro modelo a la hora de saber qué es un propósito. Él tenía un propósito muy claro, redimir al mundo. ¿Se dan cuenta que el Señor Jesucristo pudo haber tomado caminos fáciles? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, llega un momento que le dice: si tú postrado me adorares, ¿qué te daré? Los reinos del mundo. Y si uno pensara en esa situación, yo diría, bueno, no sonaba tan mal. Y el Señor Jesucristo tuvo la capacidad, puesto su mente y su corazón en el propósito al cual había venido, que era redimir a la humanidad, decirle no a Satanás. ¿Se da cuenta de la posición en que lo puso él? Porque al final de cuentas uno diría, bueno, el Señor Jesucristo es el rey, pero el reino que le ofrecía a Satanás era un reino pasajero, superfluo. El Señor Jesucristo vino con un objetivo diferente. Igual pasó cuando Él alimenta a las multitudes, ¿se acuerdan? ¿Qué dijeron ellos cuando acabó de alimentarles? ¿Le querían tomar para hacerle qué? Rey. Otra vez un camino fácil. El Señor Jesucristo les dijo, no, porque ustedes me quieren hacer rey, ¿por qué? Porque les di de comer. Y en Getsemaní, otra vez el camino de eludir el propósito. Aparta de mí esta copa, siempre y cuando sea tu voluntad. Él se sometió a la voluntad de Dios y enfrentó la muerte. A veces nuestro problema, hermanos, es que no entendemos realmente de qué se trata el asunto. Y pasamos mucho tiempo de nuestras vidas desperdiciándolos. En nuestras familias, en nuestros trabajos,
en muchas áreas de nuestra vida, no entendemos cuál es el propósito por el cual Dios nos ha puesto ahí. Si usted tiene la pareja que tiene, es porque Dios tiene un propósito para ello. Si usted tiene un trabajo donde Dios le provee, es porque Él quiere que usted esté ahí con un propósito. Si usted tiene los hijos que usted tiene, es porque Dios quiere trabajar su carácter y el de sus hijos con un propósito. Dios no hace las cosas al azar. A veces me dice, cuando dice, Padre, te pedimos que tomes el control. Hermano, nunca diga eso. Dios siempre está en control de todo. Cuando usted dice, Padre, te pedimos que controles este tiempo, ¿qué acaso Dios puede perder el control de algo? Dios no puede dejar de ser Dios. Y por lo tanto Dios tiene el control de todo y tiene el propósito para todas las cosas que hace. Aún aquellas que permite. ¿Me explico? Aún aquellas que permite. Entonces, tenemos que entender claramente que Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra nos dio un ejemplo de lo que es tener un propósito. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para que las iglesias sean realmente eficaces en el mundo hoy día deben tener un sentido claro de propósito. Sin ello podemos malgastar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía y después estar agotados, desesperados, desalentados. Había una historia de unos hombres, unos obreros que estaban cavando y su jefe estaba en un área muy grande y los puso a cavar y hacían un pozo, hacían el pozo tremendo y después les decía, ¿saben qué? Tápenlo. Pues ahí van a taparlo. Y así los trajo durante semanas, cavando y después diciéndolo, tapen. Llegó un momento en que los obreros se desesperaron y ya no querían hacerlo, aun cuando les pagaban. No entendían el propósito hasta que el jefe se paró delante de ellos y les dijo, ¿saben qué? Lo que estamos haciendo es buscar los planos de los conductos de gas porque hay la posible fuga y puede esto explotar. Entonces entendieron la importancia de lo que estaban haciendo. Vidas humanas dependían de lo que hiciera esto, que lo hicieran bien y que lo hicieran con cuidado y con ánimo. A veces, hermanos, se nos olvida comunicar el propósito y en eso es parte del liderazgo de las personas que están al frente, que ustedes tengan claramente cuál es el propósito por el cual la iglesia está aquí, para que no se desanimen, para que ustedes encuentren motivos para congregarnos, para alabar, para bendecir, para compartir el evangelio. Esa parte es importante. Y otra cosa que el otro día estaba yo reflexionando cuando me tocó este tema es esta. Mi hijo me mostró un programa de herreros, está en el History Channel. La idea es que juntan 4 herreros y les ponen a hacer cuchillos. El programa se trata de quién es el mejor herrero. Ellos hacen un cuchillo, hacen algo que les piden, ellos lo diseñan, lo forman, después lo forjan y lo presentan a los jueces. El que gana, o por ejemplo los 2 últimos 2 que ganan, después les piden que hagan otra obra y el que la hace bien recibe un dinero. Muchos de ellos hacían, y era interesante, hacían el diseño del cuchillo muy bonito, tú lo veías, ¿no? Ya cuando lo veías forjado decías, wow. Pero los expertos después les decían, cuando analizaban el cuchillo, les ponían diferentes pruebas, ponían cocos, por ejemplo, los tenían que cortar de un solo golpe, o rebanar bolsas con arena y lo tenían que hacer de un corte perfecto. El punto es que muchos de ellos, ¿sabe por qué perdían? Porque no entendían que el cuchillo lo que tenía que hacer era cortar. Y hacían diseños muy bonitos, muy impresionantes, tú los veías en papel y ya que los forjaban, se veían preciosos. Pero el experto lo agarraba y le decía, ¿sabes qué? Tu cuchillo no lo puedo tomar bien, porque tiene mucho diseño, pero el mango no me sirve. O hacían tan rebuscada la hoja que a la hora de cortar no lo hacían. ¿Saben qué pasa? A veces nos olvidamos cuál es el propósito de la iglesia. Y hacemos cosas muy rimbombantes, podemos hacer campañas y podemos hacer muchas cosas, pero a la hora de que realmente la iglesia tenga que ser práctica, efectiva, cumplir su misión, no lo hace. Las iglesias dirigidas por propósito se caracterizan por las siguientes cosas que quiero que usted vea. Una es la esperanza. Otra es la fidelidad y flexibilidad, que son innovadoras, más fieles a las escrituras. Gracia y compromiso a relaciones, enfatizando el amor y perdón de Dios. Otra es el gozo. Una más es la vitalidad, equipando a la gente para una vida del ministerio real. Crecimiento y reproducción.
servicio. Se oye bonito, ¿no? Eso es lo que una iglesia que tiene un propósito claro debería de hacer. ¿Cómo evaluaríamos a Roca Eterna si nos pusiéramos delante de eso? ¿Usted cómo evaluaría a la iglesia Roca Eterna en cuanto a su esperanza? ¿Somos personas que no somos, que estamos claros en lo que esperamos, en lo que tenemos por delante, o estamos trabados en el hoy o tal vez en el ayer? ¿Somos fieles? ¿Somos flexibles? Si nos dicen vamos a cambiar algo, ¿somos capaces de cambiarlo? ¿Tenemos gracia? ¿Tenemos compromiso? ¿Gozo? Cuando venimos y cantamos y alabamos, o cuando tenemos aún pruebas, ¿permanece el gozo en nosotros? Vitalidad, crecimiento, reproducción. ¿Cuántos somos hoy? ¿Cuántos éramos hace 5 o 6 años? Servicio. ¿Cuántos de aquí podemos decir, sabes qué, Señor, yo estoy sirviendo? Es dramático ver cómo fácilmente nos podemos desviar de lo importante. Jesús ha establecido su iglesia con un propósito en mente. Es un propósito a vistas maravilloso, fijado en el pasado y destinado hacia un futuro glorioso. La iglesia, hermanos, tiene un futuro glorioso. Usted y yo tenemos un futuro, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios va a cumplir sus promesas en ti y en mí. Y va a hacer que esto que ahorita pasamos, si es que lo llegamos a recordar, no lo sé, sea una cosa tan pequeñita en comparación a lo que Dios nos tiene preparado. Pero de momento estamos aquí. Y la iglesia existe para 3 cosas principales. Esto ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, pero a veces de veras pareciera que se nos olvida. Hay un propósito principal, que es exaltar a Dios, glorificar a Dios. La iglesia existe para el Señor. Y hay gente que a veces piensa que Dios es egoísta, ¿no? Que las cosas las hace nada más para Él o para su gloria. Es que nadie más merece la gloria. ¿Quién puede decir, si no se la damos a Dios, a quién se la daríamos? ¿A usted? ¿A mí? ¿A una institución? La gloria es del Señor y para el Señor. Solo Él la merece. Hay un propósito externo, que es el de evangelizar a los perdidos. La iglesia existe para que el mundo conozca a nuestro Dios. ¿Entiende usted eso? La idea es que la gente allá afuera pueda realmente decir, Dios existe y Dios se manifestó, se declaró en su palabra y en la persona de Cristo. Él es Dios sobre todas las cosas. El propósito interno es la de edificar a los obreros. La iglesia existe para a sí misma capacitarse y entonces juntos poder la vida cristiana. Si el propósito principal, el primero de los propósitos es glorificar a Dios, ¿cómo lo podríamos entonces entender? Desde que Dios creó el mundo, hermanos, desde que Dios lo creó para su gloria. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios se representa en todo lo que Él es, su naturaleza, sus atributos, su carácter y acciones. Glorificar a Dios es el propósito por el cual está usted aquí. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, fueron creados con el propósito de adorar a Dios. El pecado nos aleja del propósito, nos impide hacer esto. Cristo vino para que usted y yo pudiésemos cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Mire, la iglesia local existe para Dios y para su gloria. Charles Bridge dice lo siguiente: la iglesia es el espejo que refleja toda la refulgencia del carácter divino. Cuando entendemos que la iglesia local existe por Dios y para Dios, vemos que la gloria de Dios, no las necesidades de las personas, salvas o no, es el gran factor y determinante para toda la iglesia. Esto es importante. La gloria de Dios es el objetivo de la iglesia y no que unas personas u otras, sean conversos o conversos, estén satisfechos y contentos. Ese no es el objetivo. Es el gran factor determinante para toda la iglesia. La iglesia hace hincapié en alcanzar a los perdidos y hace hincapié en la edificación de los salvos, pero lo hace de formas y en formas que están honrando a Dios y conscientes con su voluntad. El otro día vi un video de una iglesia en que yo me quedé, está un pasillo y de repente unos muchachos allá al fondo
empiezan a bailar. Y están esperando que cierta música que toca el grupo de alabanza, y ellos empiezan a bailar en medio de los pasillos. Y lo que hacen es realmente un baile que pues no tiene ningún objetivo, claro. Se ponen a bailar, hacen una coreografía muy tipo rap, tipo, no sé. Y yo decía, bueno, ahí están satisfaciendo sus deseos, sus necesidades. Están pensando en ellos, están pensando en cómo ellos pasársela bien. Más que en lo que están, o por la razón por la que deben estar ahí, que es la de adorar a Dios. Hermanos, si usted viene a la iglesia con el único objetivo de salir usted satisfecho, créamelo, no está usted pensando en la gloria de Dios. Está pensando en sus necesidades, en sus motivaciones, en sus deseos, en lo que a usted le hace sentir bien. Romanos 15, vaya por favor a Romanos 15, quiero que vea este pasaje. Romanos 15, versículos 5 y 6. Romanos, por favor vaya a Romanos. Estamos en el final de Romanos, capítulo 15. Y fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El 5 y el 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 10:31 también dice lo siguiente. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo le pregunto, ¿es difícil entender eso? Yo creo que no. Lo difícil es comprometerse con eso. Salud. Y pareciera que nos olvidamos de la importancia del compromiso que tenemos con Dios cuando decimos creer en Él. Hay gente que le gusta pensarse creyente y vivir como inconverso. Hay gente que piensa que puede ser creyente y vivir la vida exactamente igual como antes la vivía. Con sus objetivos viejos, sus deseos viejos, sus anhelos viejos. Y esas cosas lo único que llevan es a una cuestión frustrante. Porque en uno de los casos tal vez realmente ni siquiera creyó, o en el otro es que usted vive una vida totalmente improductiva para Dios. Efesios capítulo 1, 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de su gloria. Dios se glorifica, se conoce cuando le adoramos. Cuando nosotros nos congregamos aquí, hermanos, cuando la gente nos ve aquí congregados hoy, por lo menos entiende algo. Para este grupo de personas, hoy Dios merece que estén aquí. Para nosotros hoy, pudiendo estar en muchos lugares y haciendo muchas cosas, para nosotros hoy Dios merece que estemos aquí. El mundo espera ver de nosotros compromiso y una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nada mata más el testimonio cristiano que la incongruencia. El que usted diga, yo amo a Dios y hago cosas totalmente contrarias a lo que sería amar a Dios. Entonces, hay formas de que nosotros damos la gloria a Dios. Una es congregándonos. Dice en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adore. Dios ha hecho de su iglesia un grupo de adoradores, un grupo de personas que están dispuestas a darle la honra a Dios a pesar de las circunstancias. La iglesia local tiene un propósito muy claro, glorificar a Dios. Cuando adoramos, cuando estudiamos, cuando compartimos, cuando celebramos la cena del Señor. Por eso, cuando yo escucho que gentes no se congregan, yo lo único que les digo, ¿cómo entonces pueden decir que son verdaderos adoradores? Cuando una persona no se congrega, creyente me refiero, una persona que dijo ser hijo de Dios
y no se congrega, y en lugar de congregarse pareciera que se le está imponiendo congregarse, yo veo una incongruencia tremenda entre lo que dices y lo que haces. Dices creer en Dios, pero no te quieres congregar. Dices creer en Dios, pero no vienes a adorar. Dices creer en Dios, pero no quieres tener comunión con los demás. Y yo les pregunto, ¿es esto congruente? Que un hijo de Dios diga, ¿sabes qué? Yo prefiero estar en mi casa, ahí puedo prender la tele, ahí pasan unas predicaciones 1000 veces mejores que las que pueden pasar ahí en Roca Eterna. Que antes yo puedo poner ahorita una pista y puedo cantar. Y se autoconvence a sí mismo de que eso es suficiente. No es, hermanos. En nuestra vida cotidiana también podemos darle la gloria a Dios. Primera de Corintios, ya lo leímos, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y otra es teniendo conciencia de que somos un sacrificio vivo para Dios. Nosotros ya no estamos en la idea de andar sacrificando animales. Somos nosotros los que nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo, dice ahí en Romanos. Entonces, si Dios merece la gloria, tenemos que hacerlo en esa perspectiva, congregándonos, tenemos que hacerlo entregándonos y tenemos que hacerlo en todas las áreas de nuestras vidas, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, con tus familiares. Y la idea es que esas personas puedan ver algo de la gloria de Dios y digan, ¿sabes qué? Dios es real, no es un cuento, no es una religión, no es un concepto para apaciguar conciencias, como muchos dicen. Dios es una persona y es real. El propósito externo, que es el evangelizar a los perdidos. La Biblia enseña claramente que el propósito externo para la iglesia es un propósito de alcanzar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Lucas 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también dijo en Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La idea entonces, el segundo grande propósito de la iglesia es que nosotros alcancemos a más personas con el evangelio. A veces pensamos erróneamente que nosotros convertimos gente, nosotros no convertimos a nadie. Lo único que hacemos somos emisarios, somos embajadores de un Dios todopoderoso que ha dejado aquí a su iglesia, a un grupo de creyentes como sus embajadores, sus representantes, aquellos que decimos que sabemos quién es la verdad y dónde está la verdad, en Jesucristo. Y que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por medio de Él. Ese mensaje, hermanos, es el que tenemos que darle a las personas. Y yo les pregunto, yo sí veo un peligro muy claro en la iglesia y en Roca Eterna. A veces pensáramos que estamos muy a gustos aquí entre nosotros y no pensamos en la gente de allá afuera. No nos preparamos, no tomamos una Biblia para poderla regalar, no tomamos un folleto. Llegamos a tener gente alrededor nuestra necesitada del evangelio y no, ahorita no es el momento. No, tal vez está muy sensible. No, tal vez ahorita está muy irascible. No, no se puede ahorita. Y esas personas no sabemos si mañana estarán ahí. No lo sabemos. El mensaje del evangelio es un mensaje poderoso y urgente para muchas personas. Pareciera que olvidamos eso. Mire, una manera de decirlo es que la iglesia, nosotros le debemos el evangelio al mundo. Hay muchas personas allá afuera que no conocen el evangelio, que no saben ni a dónde van, ni qué es lo que les espera y cómo es que pueden salvarse de esa situación. Cuando a mí me compartieron el evangelio, me tuvieron mucha paciencia, hermano. Yo creo que se los he contado. A mí cuando me dijeron que mi destino era el infierno, hasta me reí, dije, no, yo me porto bien, yo hago las cosas bien, o relativamente bien. Nunca entendí antes que mi destino era pasar la eternidad, si es que no creía en Cristo, en el infierno. Y pareciera que hoy muchas iglesias prefieren no hablar del infierno, y es un grave error. El Señor Jesucristo de hecho habló más veces del infierno que del cielo. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a salvar. Y pareciera que la iglesia nos olvidamos de que estamos aquí para compartir ese mensaje.
Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Todas las personas necesitan un Salvador. El apóstol Pablo lo dijo bien, dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El segundo propósito que tenemos como iglesia es compartir el evangelio. Para eso estamos. El tercero es el de edificar a los obreros. Hay un propósito interno, un propósito de bien para la iglesia en su grupo interno. ¿Cuál es? Es la edificación de sus miembros. La mayor parte de las epístolas, de las cartas, fueron escritas para creyentes, para que ellos pudieran crecer en su vida cristiana. Cuando Pablo le escribía, ¿qué le gusta? 1 Corintios, que ahorita lo estudiamos. Pablo tenía en cuenta esto. ¿Saben qué? Ustedes son hijos de Dios. Perfecto. Pero si ustedes no cambian, no transforman su forma de pensar, no se capacitan y no son capaces de cambiar su forma de ver la vida, no van a ser útiles para el Señor. Nosotros nos capacitamos aquí para impactar allá. Si usted no se capacita aquí, difícilmente va a impactar allá. Si usted no es capaz de estudiar, de usted mismo, porque no se trata de que esté siempre una persona a su lado. La idea es que usted pueda abrir una Biblia y pueda entender de qué habla la Biblia. Que usted pueda abrir el Nuevo Testamento y entender por qué se conecta con el Antiguo Testamento. Por qué nosotros decimos que la ley moral de Dios es tan activa antes como hoy. Hay iglesias que dicen que ya no es necesario. ¿Ha escuchado eso? Le dicen, ¿sabes qué? La ley moral de Dios ya no se necesita, estás en la gracia. ¿Se da cuenta lo que ese daño le hace a la iglesia? Y como hay muchas doctrinas, muchas cosas que allá se dicen y luego que quieren que usted las crea. Nuestra ambición como iglesia, Roca Eterna, es que usted sea una persona que conozca también la palabra de Dios. Que cuando llegue cualquier viento de doctrina usted no sea de esos que se van para un lado o para otro. Que usted pueda realmente abrir una Biblia y compartírsela usted a su esposa o a sus hijos. Y que sus hijos a su vez pues sean capaces en la escuela de que si alguien les pregunta decirle, oye, ¿de qué se trata eso de que el cristiano y que volver a nacer? ¿De qué se trata? Nuestros jóvenes, nuestros hijos sean capaces de decir, mira, volver a nacer es una obra de Dios que hace en el ser humano, por la cual uno puede volver, ahora sí, a ver a Dios, conocer de Dios. Sin volver a nacer, no es posible llegar al reino de Dios. Ni al cielo, ni estar con Cristo. Pero si esas cosas no se aprenden y usted no se capacita aquí, ¿cómo va a impactar allá? Dígame. Es ilógico, es imposible. Imagínese que usted va a una escuela de medicina y nunca se para y luego lo ponen a operar. ¿Qué va a hacer? Nada, usted no sabe, no entiende, no sabe ni cómo agarrar el bisturí, no sabe ni qué hacer. A veces pareciera que somos cristianos incapaces de servir a Dios allá afuera. No somos útiles. Así no. Y la idea de capacitar y el gran esfuerzo que hicieron los apóstoles de escribir era porque veían que la iglesia tenía que cambiar cosas, tenía que capacitarse, que así como estaban, solo diciendo, ya creí, no bastaba. El esfuerzo de los apóstoles es porque la sana doctrina fuera una forma de vida en los creyentes. Que esas cosas que se enseñaran, usted las pudiese aplicar en su vida. En el matrimonio, por ejemplo, vemos en Efesios, ¿qué dice acerca del matrimonio? Usted dice, esto es lo que espera Dios de mi matrimonio. Cuando dice acerca de los hijos, que usted entienda qué es lo que Dios espera de usted en la crianza de sus hijos. ¿Qué es lo que usted, en Romanos 13, qué Dios espera de usted con respecto a las autoridades? Ahorita venimos con las elecciones, ¿no? ¿Qué Dios espera? ¿Usted sabe lo que Dios espera de usted en estas circunstancias? ¿Qué Dios espera de usted frente al aborto? Frente, ¿qué le gusta? Frente a las personas que están proponiendo el matrimonio igualitario, que ahora le llaman. Si nosotros no nos capacitamos y tenemos convicciones claras, allá afuera no somos útiles.
Por eso es un propósito de Dios que nos edifiquemos. Ahora, no nada más eso. Nos edificamos cuando nos amamos, cuando nos perdonamos, cuando nos apoyamos, llevados los unos las cargas de los otros, llorar con el que está dolido, alegrarnos cuando alguien se alegra, disciplinarnos. La iglesia está para disciplinar. ¿Sabía usted eso? Si alguno de nosotros nos desviamos del camino, la iglesia está para disciplinarnos en amor, con la idea de restaurarnos, volvernos a hacernos útiles. Cuando un hermano, usted o yo, pecamos, sea quien sea, anciano, el que sea, necesita ser disciplinado, necesita ser corregido. Y si no entendemos, va entonces la iglesia a intervenir. Por eso decimos que el otro propósito importante de la iglesia es la mutua edificación. La iglesia local existe para glorificar a Dios, edificando a su pueblo. Si no somos capaces de hacer eso, difícilmente podremos cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Hay algo importante, hermanos. Lo que usted hace en una iglesia, lo que usted hace me afecta a mí. Y lo que yo hago le afecta a usted. ¿Se da usted cuenta de eso? A veces nos olvidamos hasta dónde Dios quiere que su iglesia sea unida. Si usted, en lugar de edificar, en lugar de congregarse para adorar, se pone aquí de una manera ociosa, con chisme, murmuración, lo que usted haga me va a afectar. Si por el contrario usted viene y edifica, sirve, da, propone, se esfuerza, su ejemplo me va a animar a mí. Así de conectados estamos y así es como Dios ve la iglesia. Un cuerpo en que todas las partes, absolutamente todas, tienen propósito, función y algo que aportar. Si no nos vemos así, simple y sencillamente estamos negando la verdad por la cual Dios nos tiene en una iglesia local. Y entonces lo más probable es que con el tiempo, en lugar de ayudar, seamos de tropiezo. En lugar de motivar, vamos a ser de los que estamos desanimando a los demás. En lugar de edificar, vamos a ser los que estamos nada más destruyendo con los comentarios. En lugar de apoyar, estamos metiendo tropiezo. Hermanos, esto es muy importante que lo entienda. Unos teólogos dicen, es en la familia de Dios que puedo cuidar y ser cuidado, amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, reprender y ser reprendido, animar y ser alentado, todo lo cual es esencial para la tarea de ser un discípulo del Señor Jesucristo resucitado. Cuando dejamos de congregarnos, hermanos, pecamos. Cuando nos congregamos y no nos edificamos unos a otros, exhortamos, nos amamos y perdonamos unos a los otros, igualmente pecamos. Si somos de los que solo venimos un ratito y nos vamos y no nos importan los demás, no nos importa lo que pasa, no nos importa la iglesia. A final de cuentas yo ya vine, ya me pasé las 2 horas que me piden cada domingo. Cuando sobreponemos nuestros intereses personales a los intereses de Dios, pecamos. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, hermanos? La iglesia local fue fundada por Dios para los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Nuestra tarea no es definirla de acuerdo con nuestros propios deseos o de cualquier otra persona que esté aquí, sino aprender cómo Dios la define y luego seguirlo en obediencia. El propósito de la iglesia se puede simplificar en 3 cosas: adoración, edificación y evangelización. La gente de Dios se reúne para adorar y edificarse, para poder servir, hacer un trabajo, para entregarse a Dios. El propósito interno es la edificación, el propósito externo es el evangelismo, pero todos enfocados para la gloria de Dios, todos. Y mire, esto es como una mesa de 3 patas. La analogía creo que se me hace interesante. Si una de esas patas no está a la altura y firme, esa mesa no va a servir.
Si no somos capaces, hermanos, de analizarnos y ver cómo está nuestra iglesia, cómo somos nosotros como creyentes en cuanto a la edificación, en cuanto al evangelismo, en cuanto a nuestra manera de adorar a Dios, difícilmente vamos a ser útiles. Hay mucha gente allá que necesita de Dios. Y es Dios quien trae a la gente a la iglesia. No entendamos eso. Nosotros cuando compartimos, esas personas tienen un mensaje y es Dios el que trabaja en esas personas, y en algún momento, por la gracia de Dios, puede ser que le veamos congregándose. Pero la idea es, ¿somos una iglesia que puede realmente ayudar a las personas? ¿O somos una iglesia que solo pensamos en nosotros, en estar a gusto nosotros? Hay creyentes que piensan que venir a la iglesia es para mí. Yo vengo a que me den, yo vengo a que me satisfagan, a que me entreguen, cuando el concepto es totalmente diferente. Yo vengo a dar, me vengo a entregar, vengo a servir, vengo a ser útil para la obra del ministerio. Para eso estamos aquí. El cumplimiento del propósito de una iglesia local es la suma de la adoración, edificación y proclamación individual de sus miembros. En pocas palabras, si usted se queja de la iglesia Roca Eterna, bien haríamos en ver si somos nosotros parte del problema o parte de la solución. No hay de otra. O estás en un lado o estás en otro. A final de cuentas es la suma de lo que hacemos. Nuestros cantos, nuestras alabanzas, la gloria que le damos a Dios de forma individual es la que se suma y es la que se manifiesta. La forma en que nosotros compartimos el evangelio allá es la forma en que esta iglesia local quiere impactar allá. Como bien lo decíamos, nosotros estamos aquí preparándonos para impactar al mundo. ¿Qué tanto impactamos? Si no lo hacemos, significa que esta iglesia no está cumpliendo ese propósito. ¿Qué tanto nos edificamos? ¿Sí? ¿Qué tanto somos preparados para impactar? Para que conozcan de Dios. Si esas cosas no somos capaces de analizarlas personalmente, haríamos mal en estar juzgando. Si queremos ayudar a tu hermano, hay que ver la viga que tenemos en nuestro ojito primero. Hay que ver cómo somos, analizarnos. Mire, si usted tiene inconformidades respecto a lo que es la iglesia actual, la iglesia Roca Eterna, le felicito. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que por lo menos le importa, por lo menos a usted le importa la iglesia local. Esta iglesia le importa. Si usted dice, ¿sabes qué? Estamos mal en esto, por lo menos diría, bueno, se ha puesto a pensar en la iglesia. Está bien. No somos una iglesia perfecta. Para nada pretendemos decir algo así. Pero sí creo que tenemos la capacidad en Cristo de ser una iglesia que impacte y que cumpla realmente estos propósitos. Creo que lo podemos hacer. Pero se va a hacer en la medida que todos nos comprometamos con esto. ¿Qué has hecho de manera personal? Y te lo pregunto ya por último. ¿Qué has hecho tú de manera personal para cumplir estos propósitos? ¿Eres de los que se congrega, de los que se edifica, de los que ayudan a otros a edificarse, de los que sirven? ¿O definitivamente eres una persona que no le interesa más que asistir los domingos para aplacar tu conciencia o para dar una imagen delante de los demás? Que esto que hemos estudiado, hermanos, nos sirva a analizarnos primeramente como hijos de Dios, para poder así analizar el desempeño de la iglesia y comprometernos en donde la iglesia necesita de nuestros dones y talentos. Usted mínimo tiene un don y tiene muchos talentos que Dios le dio. Un don espiritual es aquello que el Espíritu Santo le dio a usted a la hora de ser hijo de Dios. Cuando el Espíritu le selló a usted, además de ese sello le dio un don. Una cosa que no es de usted y que no es para usted, es para la iglesia. Y que usted cuando se aleja de la iglesia y no sirve en la iglesia, le está quitando, le está robando a la iglesia. Así de grave es. Cuando usted no aplica sus dones y talentos a la iglesia, usted le está robando algo que Dios le dio para el beneficio de su iglesia.
Cuando usted se queda sentadito diciendo, ¿sabes qué? 12:30, ojalá ya termine. Ya me voy. A mí no me digan ya nada. ¿Usted qué sabe si tiene usted el don de enseñanza o el don de presidir? ¿Usted qué sabe? El don de dar. ¿Usted qué sabe si no lo quiere ni siquiera entregar a Dios? Porque no es a los hombres, ¿eh? Los dones que Dios da es para que usted los ofrezca a la iglesia, para que la iglesia se edifique y la gloria se la lleve a Dios. Cuando nosotros nos quedamos con esas cosas, lo que estamos haciendo es decirle a Dios, ¿sabes qué? Es mi tiempo, mi vida, y yo hago con ellos lo que yo quiera. Por lo tanto, lo que tú querías hacer con estos dones, dáselos a otro. Yo esto los dejo para mí y tal vez ni siquiera los llegue a usar. ¿Se da cuenta? Yo necesito del don que usted tiene. Para eso Dios lo puso aquí. Si no, Dios no se lo hubiera dado. Son dones que Dios dio a la iglesia, el Espíritu Santo los dio como Él quiso, y cada creyente tiene para edificar a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Es lo siguiente que le quiero preguntar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una visión para este año. Queremos que todos los hermanos sirvan en esta iglesia. Que entiendan que Roca Eterna no es una iglesia de esas que tienen un pastor y que tienen contratados 20 personas. No, somos una iglesia que apostamos por lo que dice la Biblia en cuanto al servicio, en la que todos, absolutamente todos, tienen dones y todos debemos servir. Somos una iglesia que apostamos a que usted impacte allá para que entonces Dios se lleve la gloria en lo que usted hace, aquí y allá afuera. A eso le estamos apostando. No le estamos apostando a un edificio, no le estamos apostando a ninguna denominación, no le estamos apostando a ser una iglesia de 5,000 personas. No, lo que queremos es que las personas que estén aquí entiendan el propósito y hagan lo que tienen que hacer, que hagan su trabajo por el cual Dios nos dejó aquí. Si eso lo hacemos, lo que venga después, la cantidad de gentes, lo que Dios determine para nosotros, el edificio que nos quiera dar, eso vendrá por consecuencia. Pero que la parte importante se comprenda, se entienda y que se haga. Que usted sea abrir una puerta o predicar aquí, lo haga usted con excelencia para su Dios, como una parte de lo que usted es, un hijo de Dios que sirve. Usted es un siervo, un esclavo de Cristo. Y los esclavos estamos para ver lo que nuestro amo quiere hacer, no para nosotros, porque fuimos comprados por precio, por la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Él. Que estos propósitos, la próxima vez que le pregunten, usted ni siquiera lo piense. Glorificar, edificar, evangelizar. Y en esas tres cosas, esas tres patas de la mesa, estamos invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, nuestra energía. Porque el Señor, no importa si usted hace una empresota de millones de dólares, lo que se va a ver al final de cuentas es aquellas cosas por las cuales Cristo le rescató, le compró. Hay cosas que usted puede hacer, muchos dones y talentos que ustedes tienen. Yo lo sé, yo los he visto. A muchos de ustedes yo los he visto. Tienen grandes capacidades y tienen dones. Hay que ponerlos a trabajar. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos despeja y nos aclara muchas cosas que a veces el mundo se pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito? Nosotros tenemos un propósito claro, y te damos gracias porque es tan claro que debe de guiarnos, que debe motivarnos y que debe de ayudarnos a seguir la vida cristiana. Es tu gloria, Señor. Tú mismo estás comprometido con tu gloria, porque eres Dios, porque la mereces. Entonces nosotros como hijos tuyos, como aquellos que fuimos comprados, que fuimos
rescatados de una vana manera de vivir, deberíamos comprometernos de igual manera contigo y con tus propósitos, con lo que tú anhelas. Ayúdanos, Señor. A veces nos gana el trabajo, el ritmo de la vida, los problemas, las circunstancias. Pero no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana si dejamos que esas cosas nos impidan glorificarte, servirte, edificarnos, evangelizar. Ayúdanos a ser verdaderamente siervos útiles, embajadores, a estar preparados, a tener un folleto, a tener una Biblia, a tener ánimo, a no dejar que las personas se vayan sin conocer de ti. Ayúdanos a congregarnos, a animarnos, en lugar de ver que esto como una carga, el estudiar, el prepararnos, el animarnos unos a otros, el soportarnos, perdonarnos unos a otros, Señor, es tan importante para que nuestras vidas puedan realmente ser de honra y de gloria para ti. Señor, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por esta iglesia local, que nos permite congregarnos, nos permite un lugar donde podemos servirte, que nos permite la opción de ayudarnos unos a otros. Te doy gracias, Padre, porque nos has puesto aquí, porque tienes, estoy seguro, un propósito para esta iglesia local. Ayúdanos en este tiempo que estamos en la tierra a honrarte con nuestros dones, con nuestros talentos, y que podamos verte cara a cara y estar contentos de que hicimos lo que teníamos que hacer. Y no ufanarnos, porque hacer lo que tenemos que hacer es solo parte del servicio que tú has destinado para nosotros. Simple y sencillamente haríamos aquello por lo cual nos rescataste. Así que ayúdanos entonces, Señor, y gracias porque te podemos alabar y bendecir en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.